Buen día, mi nombre es Janet Simbaña, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, carrera de Contabilidad, tercer nivel. El día de hoy les voy a hablar sobre la inflación. La inflación, definida como la subida generalizada y continua de los precios de los bienes y servicios que se presentan durante un periodo prolongado en el tiempo, afecta a todos los sectores de la economía. Esta variable ha sido sujeta de estudio durante muchos años y desde distintas ópticas, pero de manera general se acepta que si se mantiene una tasa de inflación baja y estable, se tendrá aprobado un prerequisito para el crecimiento económico. Esto debido a que el sistema de precios es el mejor asignador de los recursos en una economía de libre mercado. La inflación afecta de manera negativa la marcha de la economía al perjudicar a aquellas personas cuyas rentas crecen menos que la inflación, como es el caso de los jubilados, los cesantes, etc. Beneficia a los deudores debido a que el importe de su deuda pierde valor y por tanto perjudica a los acreedores. Además genera incertidumbre, afectando las inversiones al hacer difíciles las previsiones a largo plazo de ingresos y gastos, por la variación de los precios que pueden echar abajo todas las expectativas de tales flujos. Por ello, los agentes económicos, ya sean estos privados o públicos, monitorean de cerca la evolución de precios para tomar decisiones que les permita optimizar el uso de sus recursos. El tratamiento de la inflación. La inflación mide el porcentaje de variación del índice de precios del consumidor. Este índice es un promedio ponderado de precios de bienes y servicios de consumo en la economía, en el que las ponderaciones dependen de la participación de cada uno de los tipos de bienes y servicios en el gasto de los consumidores. Todas las escuelas económicas coinciden en que el punto de partida de cualquier análisis de la inflación es la siguiente ecuación. Existen tres tipos de presiones inflacionarias: las básicas o estructurales, las circunstanciales y las acumulativas. Las presiones inflacionarias básicas o estructurales se derivan de las rigideces y fraccionamientos de los recursos productivos y el deficiente funcionamiento del sistema de precios, especialmente cuando existen monopolios en distintos sectores de la economía. Estas inflexibilidades se reflejarían en la inelasticidad de la oferta agrícola frente a cambios en la demanda. Esto debido a la naturaleza de este sector, que en su mayoría de productos son estacionales, de las exportaciones ante devaluaciones de la moneda, de las importaciones dada la elevada y rígida propensión al uso de insumos y maquinarias importadas por parte de las industrias, del ahorro interno frente al alza de las tasas de interés y de mercados segmentados en los cuales no existe una interrelación simétrica. Las presiones inflacionarias circunstanciales son también denominadas shock de oferta o de demanda. Entre los de oferta se incluyen los desastres naturales, el deterioro de los términos de intercambio, los incrementos tributarios indirectos que se trasladaron al consumidor, las alzas salariales o del margen de ganancia, los aumentos de las tasas de interés, la devaluación del tipo de cambio y factores políticos como renuncia de un gabinete, huelgas, convulsión social, etc. Entre los de shock de demanda se encuentran aquellos que provienen de aumentos drásticos en el gasto público, en la masa monetaria, en el consumo privado, en la inversión pública o privada y en la demanda. Por último, las presiones acumulativas son inducidas por la propia inflación y tienden a acentuar la intensidad del fenómeno al que deben su existencia. Entre estas presiones se pueden señalar las distorsiones de precios relativos en el caso en el que algunos se quedan rezagados frente a la inflación y otros se le adelantan. En cualquier circunstancia, surge una inadecuada asignación de recursos por efecto del control de precios, que lleva a una inflación reprimida y a expectativas sesgadas que se originan en este proceso. Clasificación de la inflación por su magnitud. La inflación, según la magnitud del aumento, suele clasificarse en distintas categorías. Inflación moderada. La inflación moderada se refiere al incremento de formas lentas de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este, colocando su dinero en cuentas de banco, ya sea en cuentas corrientes o en depósito de ahorros de poco de rendimiento, porque esto les permitirá que su dinero valga tanto como un mes o dentro de un año. En sí, las personas están dispuestos a comprometerse con su dinero en contratos a largo plazo, porque piensan que el nivel de precios no se alejará lo suficiente del valor de un bien que pueda vender o comprar.
Hiperinflación. Es una inflación anormal en la cual el índice de precios aumenta en un 50% mensual, esto es, una inflación anualizada de casi 13.000%. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica, debido a que el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo. La capacidad de comprar bienes y servicios con el dinero disminuye rápidamente y la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Cuando una hiperinflación ocurre, se torna imprescindible el incremento salarial en cuestión de días o inclusive diariamente. Este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus gastos con emisión de dinero inorgánico sin ningún tipo de control, o bien porque no existe un buen sistema que regule los ingresos y egresos del Estado. Inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 a 3 dígitos de 30, 120 o 240% en un plazo promedio de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos. Muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice de precios o puede ser también a una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. Dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida, las personas tratan de no tener más de lo necesario, es decir, que mantienen la cantidad suficiente para vivir con lo indispensable para el sustento de los integrantes de la familia. Causas de la inflación. Existen 3 tipos de inflación. Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Inflación por costes. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, sean cobre, petróleo, energía, etc., aumentan, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienza a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. Inflación generada por expectativas de inflación. Círculo vicioso. Esto es típico en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento de los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. La inflación en el Ecuador. El esquema de dolarización adoptado en enero del año 2000 por el gobierno del Dr. Yamil Maguad hizo pensar que la inflación se detendría convergiendo con una tasa similar a la del país emisor de la moneda que se tomó como propia. Aunque esto no ocurrió, esta idea se basó en experiencias históricas, cuando se han adoptado esquemas de anclas sólidas de la emisión monetaria, como es el caso de los regímenes de patrón oro, cajas de conversión o reformas monetarias profundas. El fenómeno inflacionario desapareció debido a que se eliminó el móvil de la inflación, esto es, emisión monetaria descontrolada. En Ecuador, la inflación anual cerró en 2.9% en febrero de 2023, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. En febrero de 2022, la variación anual del índice de precios del consumidor, IPC, fue menor de 2.71. La variación mensual de enero-febrero del IPC fue de 0.02%, mientras que la acumulada diciembre-febrero fue de 0.14%. Podemos indicar que en Ecuador los alimentos y bebidas no alcohólicas es la categoría de consumo que tuvo la mayor incidencia en la inflación anual de febrero, con 1.14 puntos porcentuales. Las siguientes categorías con mayor incidencia fueron los bienes y servicios diversos, transporte y restaurantes y hoteles. La canasta básica familiar cerró en febrero en $767.11, es decir, $42 más que el costo de la canasta básica en febrero de 2022. Con relación a enero de 2023, el alza fue del 0.31%, es decir, $2.40. La ciudad con la canasta básica familiar más alta es Cuenca, donde el costo es de $808.24, mientras que la más barata está en Santo Domingo, $712.75. Ecuador es el segundo país de la región con la inflación más baja. La imposibilidad de expandir el gasto a través de la emisión de billetes
y el poco espacio para endeudarse masivamente ha impedido que se profundice el impacto de la pandemia, problemas logísticos y encarecimiento de insumos, y la guerra entre Rusia y Ucrania. En la región, la subida general de precios promedia más del 11%, mientras en la economía ecuatoriana se llegó al 2.89% hasta el cierre de abril de 2022. Sin embargo, el impacto en el bolsillo de los consumidores se siente sobre todo en el presupuesto que se debe destinar a comprar alimentos y en todo lo relacionado con el transporte. En medio de este panorama y con la previsión de que la alta inflación durará por lo menos hasta el año 2024, se debe armar una estrategia para que la situación no se convierta en un polvorín de reclamos sociales y económicos. ¿Cómo se detiene la inflación? Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumo, tarjetas de crédito, hipotecas, etc. Al aumentar las tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos. El lado negativo de este control es que al frenar la demanda de productos, se frena a la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y a desempleo. Factores que influyen en la inflación de un país. La demanda. Los precios suben porque hay muchas personas que quieren comprar un producto, pero el sector productivo no puede cubrir su demanda, ya sea por disponibilidad de materia prima o tiempos de manufactura. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando algo se pone de moda y todos quieren lo mismo. Política monetaria. Cuando un país no tiene suficiente dinero, el gobierno podría tomar la decisión de imprimir más billetes, pero si hay demasiado dinero circulando en una economía que tiene productos y servicios limitados, la moneda pierde su valor y ya no se puede comprar lo mismo por una cantidad igual de dinero. Por ejemplo, si por 5 kilos de tomates pagabas $5, con la inflación pagarías lo mismo, pero solo te alcanzaría para comprar 3 kilos. Costos. Otra de las causas para que exista inflación es el aumento en los costos de producción. Esto ocurre o bien por el incremento de salarios o porque la materia prima es más cara. Entonces, para que los negocios sigan ganando dinero, tendrán que elevar el precio final de su producto. Por ejemplo, si la harina le cuesta más al panadero, el pan va a ser más caro para ti también. Especulación. La inflación también crece en base en las especulaciones de los precios que van a subir en un futuro. Si los empresarios estiman que sus costos de producción serán mayores, a veces se adelantan y suben los precios de sus productos antes de que se cumpla su predicción.